Quiero compartir con usted mi opinión. En los últimos 24 años, los costarricenses han reelecto a los partidos políticos en gobierno. Ciertamente no existe la posibilidad de la reelección inmediata presidencial, pero sí la de los partidos. Se reeligió 2 veces, como presidente de la República a un candidato del Partido Unidad Social Cristiana allá en el 98 y en el 2002. En el 2006 y en el 2010 a un candidato del Partido Liberación Nacional se le llevó al gobierno, y en las 2 últimas elecciones a un candidato del Partido Acción Ciudadana. Sin embargo, las políticas a largo plazo no han sido lo que caracteriza a esos 8 años de gobierno de cada uno de estos partidos. Entre los presidentes de un mismo partido se han mostrado grandes diferencias, inclusive abismales en la ejecución del gobierno. Eso nos lleva a pensar que en los partidos políticos costarricenses las estructuras, los planes de acción y las ideologías prácticamente no existen, que son movimientos en muchas ocasiones que únicamente buscan el poder por el poder, para ejercerlo, pero sin la orientación requerida para el beneficio de los costarricenses. Cuando hablamos de políticas de largo plazo, hablamos de 8 años, y en Costa Rica parece que los partidos políticos no comprenden ese concepto y mucho menos las acciones requeridas para que el país salga adelante con políticas de largo plazo. Esa es mi opinión. La Junta de Protección Social apoya a hospitales públicos con la compra de equipo médico e infraestructura. Como auxiliar de enfermería he visto las maravillas que nos da la salud pública, y como paciente he sentido la calidez y la calidad en la atención. En los últimos 3 años, la Junta ha donado más de 6.000 millones de colones en compra de equipo para manejo del cáncer, mamógrafos, ultrasonidos, entre otros. Invito a todas las personas a comprar lotería para beneficio de la salud pública. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Il Cestino Gourmet y la Trattoria Di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria Di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria Di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Con el trabajo de la Junta de Protección Social se promueve la calidad de vida de personas con discapacidad. Con el aporte de la Junta, la Asociación Taller Protegido brinda talleres de electroescritura, artes industriales y habilidades para la vida diaria. En los últimos 3 años, la Junta ha destinado más de 5.000 millones de colones a organizaciones que brindan atención integral a personas con discapacidad. Podemos brindar independencia y autonomía a las personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida. Gracias por comprar productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Continuando con el conocimiento de los candidatos a la presidencia de la República, el turno el día de hoy es para el candidato del Partido Acción Ciudadana recién electo, don Welmer Ramos. Con él vamos a conversar el día de hoy sobre su llegada
a la candidatura, sobre sus aspiraciones como candidato a la presidencia de la República y por supuesto también de lo que ha sido su vida antes de este momento. Welmer, un placer tenerte aquí en Noches sin Tregua, como siempre. Don Claudio, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar con usted y con todos los televidentes este domingo. Te invito a que brindemos por nosotros, por la democracia y por el país. Así sea. Welmer, hace 4 años intentabas vos ser candidato a la presidencia de la República, ganó Carlos Alvarado y terminaste en la Asamblea Legislativa. Era duro representar al Partido de Acción Ciudadana hace 4 años. ¿No es más duro hoy ir a representar al Partido de Acción Ciudadana después de 8 años con lo que representa el desgaste del ejercicio del poder? Yo creo que sí y no. Y te digo que sí porque eso que decís, el desgaste existe, pero hoy en día me conoce mucho más el electorado por lo que he hecho, por lo que he planteado, por mis proyectos, y estoy seguro de que es la visión de Estado que tenemos nosotros que promover, la que yo represento y la que se integra en la propuesta programática que estoy presentándole al electorado. Desde esa perspectiva estoy muy tranquilo. Pero sí vas a tener que defenderte de una herencia que te han dejado los 2 presidentes anteriores del Partido de Acción Ciudadana, tanto Guillermo Solís como Carlos Alvarado. No es lo mismo llegar con la virginidad que llegó, entre comillas virginidad, el PAC a gobernar con Luis Guillermo Solís, que hoy, a 7 años y pico, casi a los 8 años de gobierno, porque habrán cosas, muchas cosas, que se te van a achacar a vos como representante del partido oficialista. Mire, creo que uno de los mayores problemas que tiene esta sociedad y que el ciudadano, como estabas diciendo en la reflexión, que tiene que enterarse de cuál es la propuesta que hay sobre la mesa. Yo voy a tener una gran ventaja, a pesar de estas cosas que usted señala, y es que aquí hay mucha propuesta neoliberal, y eso es lo que está prevaleciendo en 17 candidaturas distintas a la mía que existen, y hay una propuesta de un país progresista, hay una propuesta de un país de oportunidades para todos, y eso es lo que yo represento. Y claro que es difícil alzar la voz entre tanto ruido político que hay hoy en día, y también es difícil alzar la voz cuando todos aquí tratan de achacarle al gobierno los males que tiene un modelo que ha sido implementado de 35 años atrás y que lo han plasmado en leyes y que lo han plasmado en un aparato estatal difícil de moldear. Es un poco difícil, pero sí tenemos una propuesta clara, don Claudio, que yo estoy seguro que una vez más va a contar con el apoyo de los ciudadanos. Ahora, acabas de decir en toda tu participación anterior, lo que yo represento. ¿Es diferente lo que representa Welmer a lo que ha representado el PAC en 8 años de gobierno? Mire, sobre todo en estos últimos 4 años en la parte económica sí es diferente. Y tengo que decirle que el gobierno actual es un gobierno de unidad nacional, no es un gobierno del Partido Acción Ciudadano, principalmente en la parte del quehacer económico. Pero no es la primera vez que oímos decir a Carlos Alvarado decía lo mismo, ese no era el gobierno del PAC, el anterior. No, yo y ahora vos estás diciendo que este no representa el PAC por el tema de gobierno de unidad nacional. Don Claudio, vamos a ver, como análisis político le puedo decir yo quiénes eran los participantes de este gobierno en el arranque y más allá del arranque hasta hace poquito, ¿verdad? Doña Edna Camacho, que representa un modelo neoliberal, era la jefa del equipo económico, estaba don Rodrigo Bolaños, Cubero en el Banco Central, don Rodolfo Pisa como ministro de la presidencia, doña Rocío Aguilar, etcétera, etcétera, el señor Garnier y demás. Entonces hay un modelo, una forma de pensar en el manejo económico que nunca ha concordado con la forma y la visión de país que yo he propuesto.
y usted ve mis propuestas en la Asamblea Legislativa y mis propuestas como ministro de Economía, que han sido de hacer de este país un país con menor costo de vida, más oportunidades para las pymes, un país donde hay algunas fallas del mercado muy grandes que están afectando la concentración de la riqueza y que están haciendo caro el país, que yo les he entrado así, pero de manera específica. Les hablo del tema de ponerle límite a las tasas de interés, el tema de los datáfonos que hasta 10% le cobraban a un pequeño negocio, las tasas de usura que tenían esclavizada a una parte de este país sobreendeudado a tasas de interés que no tenían límite. Y que, bueno, el tema de una ley de quiebras, por primera vez en Costa Rica, en la historia de Costa Rica hay una ley de quiebras para tratar los problemas financieros de las personas y las empresas, y no quebrarlos, sino ayudarles a salir adelante cuando ahí tengan problemas financieros. El tema de medicamentos, que ayer estaba dando una gran pelea por bajar el costo de los medicamentos, que es uno de los grandes problemas que tiene este país, el fomento de las pymes y el impulso a Banca para el Desarrollo, donde hay incluso... O sea, vos le estás pidiendo a la gente que valore a Welmer Ramos y se olvide del PAC. No, vamos a ver, el PAC es un partido progresista, el PAC no es el gobierno, este gobierno no ha sido del PAC, este gobierno ha sido un gobierno de unidad nacional. Y eso no suena como borrón y cuenta nueva que decía Carlos Alvarado hace 4 años, ¿no? No suena como eso, porque yo si algo he tenido es que he tenido consistencia de señalar las cosas que han estado mal. Ponerle todas las cargas del ajuste fiscal al pueblo, al ciudadano, yo he sido uno de los que he dicho una y otra vez que no se vale. En la ley de empleo público he señalado que eso no era de un proyecto para bajar los salarios abusivos y estandarizar los salarios a través del sector público, sino que era más bien un proyecto que lo que pretendía era acabar con la división de poderes aquí y politizar incluso la justicia y politizar los nombramientos de la caja y demás. Entonces, creo que he sido suficientemente, consistentemente y coherentemente crítico del modelo, don Claudio. ¿Y quién hizo ese gabinete? Ese gabinete que no te gusta, que hizo originalmente, ese que fue el gabinete de unidad nacional que nos vendió Carlos Alvarado, fue el presidente de Alvarado. Te pregunto con quién lo hizo, o sea, no se consideró a nadie de la unidad, no participó el fundador del partido, vos que ibas en uno de los primeros lugares para ser diputado. ¿Cómo se conformó ese gabinete? ¿A quién se le consideró? Porque históricamente nunca oímos a Carlos Alvarado tampoco hablar de esa cercanía ideológica que decías vos ahora con esos neoliberales y terminaron siendo parte del gabinete. ¿Cómo se conformó ese gabinete? Puedo decirle de la siguiente manera. Cuando... O te interrumpo antes de que arranques. ¿O es que el PAC no tenía gente para llegar a gobernar y ocupaba de otros partidos para llegar a ejercer gobierno con Carlos Alvarado? Mire, yo creo que se cometieron errores y tengo que aceptar que se cometieron errores de análisis. Porque una cosa es que en un fraccionamiento político tan grande como el que tiene Costarricense haya que llegar a acuerdos con otros partidos, pero los acuerdos deben ser acuerdos programáticos, no entregar el poder. Y ahí hay cosas diferentes, muy diferentes. Una cosa es llegar a acuerdos programáticos y tener un equipo con una visión progresista, PAC, y otra cosa es entregar el poder a actores que después hacen lo que ellos quieren e imponen sus visiones y no tienen ni siquiera un marco programático en el cual basarse y respetar. Entonces, una cosa fue la propuesta de campaña y otra cosa es el actuar de esos actores ahora por la libre por haberse entregado el poder. Y creo que ahí se cometió un error grave. Ese error, a veces usted me está preguntando quién tomó esas decisiones. Yo le digo que el partido no, eso se hace, seguro lo hizo más el equipo de campaña y entonces es donde se dan estas grandes desavenencias. Yo le puedo señalar desde el principio. O sea, vos harías un gabinete puro PAC. Le voy a decir no, ideológicamente coherente, que es diferente puro PAC.
ideológicamente coherente, pero el PAC tiene muchísimas personas que claro que compatibilizan con eso, ¿no? Y si tuvieras que marcar una diferencia en esos 8 años, porque algunos que te están viendo ahorita dicen, qué fácil para Welmer Ramos decir que este no es el PAC que es y que este no es el gobierno, y Welmer fue ministro 4 años de Luis Guillermo Solís y 4 años diputado en el gobierno de Carlos Alvarado, y qué fresco, ahora se quita todo encima. ¿Harías una diferencia entre Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado? Sí, muy grande. Vamos a ver, cuando don Luis Guillermo Solís toma el poder, este país estaba altamente fragmentado y con una conflictividad social muy grande. Y te voy a nada más hacer un recuento. La presidenta de ese entonces no podía ir a Alajuela el 11 de abril, no podía ir a Cartago el 14 de septiembre al recibimiento de la antorcha porque habían conflictos sociales, no podía ir a Guanacaste el 25 de julio, en fin, había una conflictividad social muy grande y habían huelgas y habían bloqueos y etcétera. Don Luis Guillermo llega y pone el país a dialogar y pone a conversar a los sindicatos, a las universidades, al sector privado y logra estabilizar el país, y yo creo que esos 4 años son los 4 años donde hay menos conflictividad social, hay mucho más acuerdo entre las partes, y el país entra en esa calma que le permite reconfigurarse un poco en medio de una crisis fiscal. Y el país crece, el país logra dinamizar algunas obras públicas y lanzar otras, y tuvimos sí problemas serios. Hay que recordar que empezamos con un fenómeno del Niño que nos deprimió fuertísimo la producción nacional, y al final el huracán Otto y el huracán Nate, que nos hizo también tener que gastar enormes cantidades de recursos para rehabilitar el país y que no se pudieron hacer. Y eso lo entendió el pueblo, y por eso le dio el visto bueno a don Carlos. Don Carlos llega y pone O sea, no fue la coyuntura del tema del matrimonio homosexual o no homosexual lo que llevó a Carlos Alvarado y a Fabricio a la final. O sea, según tu lectura, fue el excelente gobierno de Luis Guillermo Solís lo que hace reelegir al PAC con Carlos Alvarado. No, yo creo que en una elección no pasa por un solo factor, sino que hay muchos otros, ¿verdad? Y entre todos los factores que pueden haber que ayuden a que la gente tome las decisiones, sí había una influencia de un gobierno que había estabilizado al país. Pero y que había... yo recuerdo, Welmer, que esta doctora había en los análisis, estaba Carlos Alvarado con un 3% de intención de voto y un reproche enorme a Luis Guillermo y la carga del tema del cementazo, que hasta vos salías pingado en ese tema. Entonces, al final de cuentas, no es tan cierto lo que vos decís de que ese voto fue un voto de aval al gobierno de Guillermo Solís. No, voy a decirle que sí, y voy a decirle que sí por lo siguiente. Si usted revisa las 5 campañas que tiene el PAC históricas, siempre hemos sido margen de error. En las encuestas, hasta faltando un mes, el PAC ha estado ahí en ese 3, el 4%, siempre. Y cuando... Ese es el San Benito de ustedes, a eso le rezan. No, es que ¿sabe qué es lo que pasa? El análisis mío es el siguiente, y ahí me voy a meter en el campo tuyo. Con toda confianza. Me voy a meter en el campo tuyo, y es esto. El elector en Costa Rica deja que pase toda la campaña y va viendo y va analizando. Y después de que ha visto toda la película, toma la decisión. Y entonces toma la decisión viendo cuál es la propuesta que se hace, viendo sabiendo tanta gente sin partido y sin afinidad. Claro, y ven al mismo candidato, lo analizan a ver si es una persona que emerge del pueblo y tiene el sentir del pueblo, si es sensato, si tiene una propuesta coherente, y después dan el voto. Pero cuando eso sucede, el PAC lleva ventaja. Porque el PAC siempre ha presentado una propuesta muy coherente, ha presentado un candidato que emerge del pueblo, y también ha tenido la visión de poner un candidato que tiene sensatez. El PAC sí viene en una caída. Yo recuerdo a Otto Solís enfrentándose a Oscar Arias en el 2006 con 650,000 votos.
Después recuerdo a Luis Guillermo que pasa con 610,000. Después Carlos Alvarado con 465. Y si vamos a las convenciones, ni qué decir. Cada día en las convenciones del PAC, y te lo hago no para comparar el PAC con otros partidos, comparemos el PAC con el PAC. En las convenciones cada vez menos votantes. En esta última, menos de 16,000 votantes llegaron a una convención nacional que imprimieron 150,000 papeletas. O sea, estaban esperando más gente. Sí. Y alguna encuestadora dijo que iban a llegar 800,000. Sí. Bueno, le voy a contar que lo que ha venido sucediendo en Costa Rica es una fragmentación política muy grande, y eso se ha reflejado también en el caudal de votos de todos los partidos. Y entonces, desde luego, que eso ha estado presente. Veía que antes era una asamblea legislativa en que habían 2 partidos que atesoraban 50 diputados y después 3 partidos que se repartían los 8 restantes, si acaso. Hoy en día tenemos 8 o 9 diferentes representaciones en una asamblea legislativa donde no hay mayorías. Todos son fracciones de minoría. Entonces, esto de que el PAC haya atesorado menos votos es por el contexto en que se mueve. Y respecto a la última campaña, no se preocupe, a mí no me preocupa en absoluto que tengamos pocos votos. ¿Sabe por qué? Porque usted ve la austeridad con que se hace una campaña en el PAC. No tuvimos un solo rótulo en ninguna carretera ni en ninguna parte. No tuvimos ningún solo anuncio, ni en La Nación, bueno, en cualquier medio. Pero en la Unidad y en Liberación tampoco hubo. No, claro que sí, claro que sí. Yo vi estos medios digitales ahí con los candidatos y las propuestas, y estaban. El PAC tampoco... Pero eso lo hace cada candidato. Sí, el PAC no gastó dinero ni en vallas, ni en publicidad, ni gastó dinero... Bueno, tenía que pagar toda la plata que le debía el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo iba a invertir el PAC? No, porque esto lo hacen las precandidaturas. Y entonces esto es sumamente austero. Y además, en tiempos de pandemia y en tiempos de lluvia fuerte, y entonces a mí no me preocupa el caudal que tengamos en las elecciones particulares. Igual fue cuando don Luis Guillermo estuvo en la precampaña, también hubo un caudal de votos como este. ¿Y de este gobierno no rescataría nada para tu campaña? Te lo digo porque no, hay muchas cosas yo buenas. Recuerdo que creo que no va a pasar en esta ocasión. Hace 4 años los candidatos, mientras se peleaba Pisa con el doctor o Antonio Álvarez con Juan Diego Castro, se les olvidó que el PAC estaba ahí. Pensaban que ya el PAC estaba muerto porque tenía un 3% y el gobierno de Luis Guillermo estaba siendo mal evaluado en ese momento. Y por estar peleando entre ellos nunca atacaron al gobierno de Luis Guillermo. Y cuando se dieron cuenta ya era tarde, el tiempo había transcurrido, pero creo que en esta ocasión no se va a salvar el PAC de ser el centro de los ataques de los demás candidatos. Entonces tenés que rescatar algo de este gobierno que vos podás decir, de este gobierno de Carlos Alvarado, estos temas han sido trascendentales para la transformación del país. ¿Cuáles? Vamos a ver, el manejo de la pandemia ha sido una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno. La transparencia, la transparencia en la adjudicación de los programas sociales. Antes los programas sociales se asignaban las ayudas de acuerdo a la voluntad de diputados y de políticos. Hoy en día eso está muy establecido, que es de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a asuntos técnicos. Y si lo hacen también, ¿por qué no disminuye ni la pobreza ni la desigualdad? Claro, porque tenemos un problema seriosísimo de un modelo que se implementó, que está plasmado en ley, que hay que cambiar de verdad, haciendo cambios en leyes, por ejemplo, los impuestos sobre los hombros del pueblo, en su mayoría, y exonerando aquí a grandes capitales que tienen portillos para evadirse y que no permiten los partidos tradicionales que hagamos esos cambios en ley.
necesitamos dinamizar mucho más la empresa nacional, las pymes, para que generen empleo, pero aquí lo que exoneramos es exactamente lo que genera riqueza muy a lo grande, y entonces estamos haciendo un país muy desigual, y eso necesita que también la Asamblea Legislativa se mueva y haya acuerdos. Yo creo que yo puedo lograr acuerdos en ese sentido también. Diría que este gobierno ha hecho cosas bien en el manejo de la obra pública, a pesar de los problemas que se han visto, que son problemas históricos de corrupción, pero puso a caminar la obra pública en este país. Un tema importantísimo, regionalización, le pasó a las municipalidades por primera vez el gobierno anterior, responsabilidades junto con recursos, y hoy en día usted va a ver los caminos vecinales muchísimo mejor que lo que fueron históricamente, y ve usted a las municipalidades muchísimo más activas, en fin. Entonces no hay razón para que la gente esté tan brava con el PAC. Hay un problema de crisis, de COVID, hay un problema que eso ha hecho una recesión económica, 500,000 costarricenses perdieron el empleo. Bueno, pero antes del COVID ya la gente estaba brava con el PAC. Vamos a ver, pero se había hecho una reforma fiscal que iba a generar los recursos para reactivar la economía, para mejorar una serie de servicios públicos, y de pronto se vino la crisis. Pero y la crisis... ¿Vos no estabas muy de acuerdo con esa reforma fiscal? Fuiste muy opositora a esa reforma, y ahora ahora no la planteas como una gran solución. No, le estoy diciendo que en determinado momento no había más opción que aceptarla, porque Costa Rica iba para el default. Y los que adoran este modelo, lo que estaban ya planeando era que si Costa Rica llegaba a impago, era decirle a Costa Rica: venda instituciones públicas, venda el ICE, venda los bancos, venda Recope, Fanal, venda el INS, venda Fanal. Estaba ya en esa... Entonces había que tomar una decisión menos mala. Yo creo que tomó la decisión menos mala, pero además de que eso ya causa una pérdida de popularidad, se vino una crisis muy grave. Que 500,000 costarricenses pierdan el empleo es lamentable. Sin embargo, necesitamos ahora, y el planteamiento mío es cómo reactivamos esta economía, y para eso sí tengo propuestas concretas, pero yo sé que eso se lo achacan al gobierno, y creo que no lo ha hecho del todo bien, porque le ha faltado generar acciones de reactivación económica, generar un gran plan para refinanciación de deudas de todas esas 500,000 personas que perdieron el empleo, y de todas las pymes que perdieron los recursos. Y no se vale recapitalizarle los intereses, porque estamos haciéndole la carga más grande únicamente. En el mundo, ¿qué hicieron las economías, los países desarrollados? Pusieron tasas prácticamente cero, para que las deudas no crezcan, y darle la capacidad a la gente de que cuando la situación ya se nivele, entonces que puedan emerger, pero no con una carga enorme que los aplaste. Entonces sí han faltado cosas, y esa ha sido mi crítica, y yo nunca he sido ayuno en reconocer los errores que se han generado, y en reconocer que hay una agenda pendiente en este país. En la convención pasada te enfrentaste nuevamente, por llamarlo así, al ala joven del partido. Te ha tocado enfrentarte a Carlos Alvarado y ahora a Carolina, ¿se olvida el apellido? Hidalgo. Te enfrentaste a ella. Es que Welmer representa un área muy conservadora, y Carlos Alvarado y Carolina Hidalgo representan ese progresismo que vos hablabas antes, o es que hay un progresismo diferente entre el de Welmer Ramos y el de Carolina y el de Carlos Alvarado. A vos se te señala en muchos espacios como un hombre conservador, de valores cristianos, y para alguna gente eso no coincide con el PAC. ¿Hay alguna diferencia sustancial entre esas dos candidaturas? ¿Qué representaba Carolina y qué representaba Welmer dentro del Partido Acción Ciudadana? Pero las diferencias más grandes, no, yo soy un progresista. Progresista es aquel que trata de eliminar todas las... vamos a ver, todas las barreras que impidan que la gente pueda mejorar su nivel de vida. Y progresismo quiere decir progresar, exactamente. Yo te puedo entender porque vos y yo somos socialdemócratas. Okay. De esa perspectiva nos podemos entender. Okay. Pero vos con Carolina...
Entonces, el progresismo mío es integral. Yo creo que hay un progresismo mal entendido, que es un progresismo únicamente que tiene que ver con ciertos asuntos que le llaman de derechos humanos. Entonces, eso se restringe mucho más. Y la diferencia es en visión de cómo gestionar macroeconómicamente y cómo gestionar este país. Ahí sí que tenemos diferentes visiones. Carolina, creo que hacía más énfasis en continuar con la gestión de este gobierno, y yo estoy diciendo tenemos que gestionar esto de manera distinta, pero en el resto de las cosas... Ya han conversado, ya se han sentado a conversar. En el 80% de las cosas estamos de acuerdo. ¿Ya se han conversado? Sí, ya estaba, y no solo nosotros, las bases del partido están conversando y están integrándose y demás. Este partido es, como estamos unidos a través de una propuesta, una visión de país, entonces es muy fácil unirlo. A algunos nos llamó la atención, a mí personalmente, ver a la diputada Paola Vega del lado tuyo. Sí. Uno se lo hubiera imaginado más del lado de Carolina Hidalgo, era como más afín. ¿En dónde estuvo el acuerdo? Porque las posiciones, repito, vos sos más conservador en algunos de los temas que Paola, o más o mucho más que Paola Vega plantea, y en ese progresismo de Paola sí pudiste estar de acuerdo, y tal vez no así con Carolina. ¿Dónde estaba la diferencia entre ellas? Mire, tenemos 3 años y medio de trabajar mano a mano, a la par, Paola y yo. Paola pudo darse cuenta, y yo también, de que la visión que tiene Paola es coherente con la mía. Yo soy una persona que no soy, vamos a ver, que no soy una persona dura en cuanto a tener posiciones inflexibles. Al contrario, yo el debate... Que a vos y Paola podrían encontrar algún acuerdo en el tema del aborto, por ejemplo. Sí, claro. Sí, ¿como cuál? Por ejemplo, es un debate que tiene que dar la sociedad costarricense, y lo que decida la sociedad, yo soy un demócrata que lo respeto. Por ejemplo, veo que Carolina planteaba los temas de aborto por causales, cosa que yo estoy bastante de acuerdo. En caso de una violación o de un incesto, son temas que tienen que quedar a la conciencia. Pero Paola Vega ha planteado más el aborto libre. Sí, es un debate que tienen que dar las mujeres de este país y que tiene que... ¿Y solo las mujeres? ¿Ah? ¿Y solo las mujeres? Yo creo que sí. En ese debate, o sea, los hombres no podemos conversar. La voz más alta es de las mujeres, porque es un tema que concierne a las mujeres. ¿Va? Y entonces, claro, O sea, vos te excluirías de esa discusión porque sos hombre, del tema del aborto. No, vamos a ver, yo tengo sí que decir, pero este es un tema de vida de las mujeres, y entonces creo que las mujeres son las que tienen que dar esa gran discusión, principalmente. Y en el tema de esas criaturas, cuando tienen padre y madre, ¿es solo la mujer también la que tomaría la decisión de un aborto? Mire, esto es un tema, don Claudio, que tiene que quedar en la conciencia de las personas, ¿verdad? Es muy fácil a veces para uno ponerse a determinar qué es lo que otro debe hacer, ¿verdad? Yo creo que debemos de estar mucho más interesados, y que esto corresponde al ámbito de la conciencia de las personas. ¿Y ya has llegado a conversar con el presidente? ¿O si él tenían una diferencia sustancial, mayúscula? La última vez que estuviste aquí en el programa, te pregunté que si ibas a casa presidencial y me dijiste que no ibas a casa presidencial, no habías tenido reuniones con el presidente, vos como diputado. El presidente Carlos Alvarado te había pedido que renunciaras por el tema del cementazo en algún momento, de buenas a primeras, sin escucharte y sin considerar tus posiciones. ¿Ya se han sentado antes de ser precandidato? ¿Ya ahora como candidato has conversado en algún momento con el presidente? No. ¿Te llamó al menos para decirte felicitaciones por el triunfo en la convención? Voy a contarle 3 cosas de eso. Uno, sí me ha llamado y me ha invitado varias veces a desayunar. Estuve con él cuando pasó el tema de la ley de tasas de interés máximas, cuando firmó la ley de datáfonos. Él me invitó y me ha llamado a mí para que vaya a casa presidencial. ¿Y has ido? Sí, he ido algunas veces, pero
el otro tema, el tema de cuando me pide a mí la renuncia por el tema del cemento, eso fue una de las injusticias más grandes que se ha hecho conmigo, porque si algo he hecho yo es dar una pelea aquí por los monopolios, los duopolios que le encarecen la vida a los costarricenses. Y ese tema del cemento era que en Costa Rica se cobraba un 40% de precio por encima de lo que se cobraba en Centroamérica. Yo cambio un reglamento del cemento que tenía desde el 2008 de pelear contra eso, y llego y cambio el reglamento. Que alguien cometa errores posteriormente por eso no se puede ser achacados a mí. De hecho, la Procuraduría, la Fiscalía ha determinado y le manda a decir a la Sala Tercera, que es la que ve los temas de los miembros de los supremos poderes, que desestime el caso mío. Desestime el caso mío, que no hay absolutamente ahí ninguna mala acción de parte mía. Ahora sí, cuando se hace un estudio profundo, exhaustivo del caso. Entonces, eso demuestra la forma en que yo actué y la forma fácil que a veces actúan aquí políticamente algunos, ¿verdad? Y eso yo tenía que defender esas posiciones y tampoco podía renunciar porque tenía todos estos proyectos de ley que he ido pasando. Usura, datáfonos, el tema de la ley de quiebras, el tema de la ley de competencia, defensa del consumidor y demás proyectos que he llevado. Dios guarde, yo hubiera renunciado porque nada de esto hubiera sido realidad en una asamblea legislativa gobernada principalmente por neoliberales que son los que imperan ahí. Yo te conozco hace un par de décadas y sos una buena persona, una muy buena persona. Eso es un comentario personal y yo no dudo de las cualidades vos como persona, como ser humano. Lo que dudo es del accionar del Partido de Acción Ciudadana, de las contradicciones. Por ejemplo, siendo una fracción pequeña, pero siendo una fracción oficialista con 10 diputados, todos los temas, esos que hablas vos de neoliberales, de las aprobaciones que ha requerido, del apoyo en la Asamblea Legislativa, la fracción del PAC ha sido de un silencio omiso. A vos te hemos oído levantar las voces con alguna frecuencia, pero la mayoría de tus compañeros han sido omisos, un silencio cómplice para esas decisiones. Le han dejado en muchas ocasiones esas decisiones que llamas vos neoliberales a los diputados de Liberación y la Unidad en la discusión, pero a la hora de votarlas las han votado de la misma forma. Entonces, ¿a cuál PAC? No a Welmer, ¿a cuál PAC los costarricenses tenemos que volver a ver hoy por hoy? Bueno, vea, don Claudio, primero decirle que muchas gracias por el reconocimiento que ha hecho de mi coherencia en el accionar político. Usted es un buen analista y yo se lo agradezco. Segundo, debo decir que yo sí he levantado la voz una y otra vez en contra de las cosas que vienen a deteriorar más las condiciones de vida de los costarricenses, a meter más inequidad acá. Y también usted señala una cosa importantísima, que ha sido que una parte del accionar político del PAC ha estado muy pegado a las actitudes neoliberales. Deliberación. Yo diría que casi 9 de los 10 diputados. Deliberación de las neoliberales, ¿de quién? Deliberación, de la Unidad, del partido de Fabricio y del partido de don señor Avendaño, Restauración y de Nueva República, ¿verdad? Entonces, costarricenses, ustedes pueden ver claramente que mi accionar es el accionar progresista, socialdemócrata, si se quiere, coherente. Y esto es por lo que yo estoy proponiendo este plan para llevar a Costa Rica por esa senda, don Claudio. Una senda que usted también comparte, porque yo sé también su visión socialdemócrata que tiene y en esos 20 años nos hemos conocido. Esa es la lucha de cambiar este país, de que este país vuelva a ser un país de oportunidades. Y tal vez decirlo de esta manera, darle las herramientas necesarias a todos los costarricenses, indistintamente del lugar donde nazcan, que a través del trabajo y del esfuerzo puedan tener éxito en la vida. Ese ha sido mi ejemplo. Yo vengo de una familia muy humilde de las faldas del volcán Miravalles, 8,
hijos, papá y mamá, un pequeño trabajador, pero con una serie de herramientas que habían para que a través del trabajo pudiéramos mejorar la condición de vida. Todos mis hermanos tenemos una vida mucho más de bienestar que lo que teníamos en la infancia, porque era un país de oportunidades. Eso se ha venido diluyendo a través del tiempo. Hoy en día hay cierto sector que se educa de manera distinta, que accede a salud distinta, que tiene seguridad distinta porque se vive en la desigualdad, ¿verdad? Que compra en lugares distintos, y esa desigualdad es la que tenemos nosotros que volver la cara y que tenemos que solucionarla. Porque cuando tenemos un modelo educativo que de cada 100 niños que llegan a primer grado en la escuela, solo 50 salen con bachillerato en tiempo, pues tenemos un modelo que está haciendo una discriminación terrible, porque estos 50 son de los sectores mejor acomodados, no son de los más empobrecidos. Pero eso no es nuevo, o sea, ya es que ahí vuelvo al tema. El PAC tiene 2 periodos, o sea, muchas de esas cosas que hoy criticas, que pueden ser viejas, el PAC pudo haber aportado algo para cambiarlas. Y no las ha cambiado. No, sí ha hecho esfuerzos grandes. En la educación, la crítica que hay al nivel de educación en los educadores es terrible a la gestión del PAC. Por lo menos a la gran cantidad de educadores que yo conozco no he oído a uno solo que esté de acuerdo en la gestión, independientemente de quién haya sido el ministro en la administración pasada o en esta, y también critican los 8 años de Leonardo Garnier, también los critican y suman estos 8 años del PAC a 16 años de atraso en la educación. Pero yo le voy a decir, don Claudio, dónde está el principal problema. Aquí hay recursos en educación. Lo que pasa es que están mal empleados con el método. El método con que estamos educando es un método que intimida al estudiante y que lo aleja de las aulas. Porque cualquier error que cometa un estudiante en un examen se le achaca al estudiante, y no es un mecanismo más bien de ver en qué hay que fortalecer la educación para mejorar el aprendizaje de él. Es una reforma pedagógica. Sino que es para excluir. Y aquí tenemos que hacer una educación y un método donde el estudiante disfrute aprendiendo, donde el estudiante se sienta retado a estar en el colegio, donde sienta que los errores de él van a servir más bien para darle el apoyo necesario para que él se nivele. Pero tenemos un método al contrario, que es un método de señalar, y además los profesores mismos están atiborrados de una serie de acciones administrativas, tanto de manejo, hasta la infraestructura educativa cae sobre ellos. Imagínense, manejo de una serie de cosas que no deberían de estar sobre el educador. El educador debería estar enseñando y debería estar imbuido en el modelo, como lo está haciendo Finlandia o como lo está haciendo Corea. Hay algunos grupos financieros poderosos en el país que vienen con un discurso de promover la necesidad de que el próximo gobernante sea un economista. No van a haber muchos candidatos economistas, vos sos uno de ellos, pero me llamaba la atención un día de estos, en un debate de bastante bajo nivel, entre el diputado Carranza del PAC y Eric Rodríguez de Independiente. Del PNG ahora. Ahora del PNG, donde Eric le decía a tu compañero Carranza que él no sabía nada de economía, y que el mejor ejemplo de que no sabía nada de economía es que creía que vos eras un gran economista. ¿Qué opinión te merece esa expresión del diputado Rodríguez? Yo conozco al diputado Rodríguez, viera que él cree y adora al Dios mercado, al Dios mercado. Pero se olvida que hay unos demonios que se llaman oligopolios, monopolios y demás, que son hijos del Dios mercado, y que cuando están presentes lo que hacen es extraerle recursos a la población, causar pobreza, causar concentración del ingreso, frenar el crecimiento económico. Y cuando se tiene nada más un conocimiento tan reducido en economía como creer que las cosas funcionan automáticamente, entonces hay muchos economistas que tienen título o de diferentes profesiones y que nunca más estudiaron ni aprendieron, y que son analfabetas con título. El próximo gobierno es un gobierno complicado,
no solamente porque son muchos años de equivocación en temas de gestión política, sino que también se van a agravar por el tema del COVID. Vos sos, me atrevo a decir, el candidato del PAC con más experiencia política, empatado con Otón Solís. Ambos fueron ministros y ambos fueron diputados. No así Luis Guillermo Solís y no así Carlos Alvarado. Entonces uno podría decir que desde el punto de vista de gestión política, Welmer es el de los últimos candidatos, saquemos a Otón Solís, es el que llega con un poquito más de conocimiento de lo que es la gestión pública. La CEPAL, la señora Bárcenas, en el último informe, hacía un llamado, y lo he leído también del señor Schwab, del Foro Económico Mundial, donde hacen referencia de la necesidad de políticas expansivas. Políticas económicas expansivas que para ello se requiere un Estado invirtiendo. Yo entre broma y serio siempre digo que cuando vienen las crisis económicas, a todos les da por volverse keynesianos, a veces sin decirlo, pedirle al Estado que sea el Estado el que saque el dinero, la billetera, que reactive la economía y que dé bonos y que dé esto y dé lo otro. Y de repente cuando la economía anda pululando bien, más bien le piden al Estado que se vaya, que no estorbe, que porque el negocio está trabajando bien. ¿Qué opinión te merece? Porque si este gobierno del PAC, que el PAC se nos ha vendido como socialdemócrata durante 8 años para llegar a gobierno, no ha generado ninguna política expansiva para el crecimiento, todo lo contrario, ha sido un ataque permanente a la clase media costarricense, cargándola de impuestos, afectando con una visión muy neoliberal el tema de la gestión y generación de empleos. El crecimiento económico no arranca, no vemos una reactivación económica, y el Estado, desde la gestión de Carlos Alvarado, lo que menos ha tenido son políticas expansivas, que hoy lo propone la CEPAL. Así es, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, y he sido todas las cartas que yo he mandado a la presidencia, al ministro de Hacienda, a la ministra de Planificación, han sido señalándole esa falencia enorme, que en tiempos de crisis no se hace el ajuste fiscal bajando gasto, y le digo, recortando presupuesto en programas sociales, como lo ha impulsado los diputados en la Asamblea Legislativa, porque la mayoría de los gastos que se han recortado ha sido en la Asamblea Legislativa. Y cuando digo del presupuesto, ¿en qué se ha recortado? En los programas de Sensinay, en medio de una calamidad de una parte importante de la población, recortar un programa que le da comida a los niños más pobres. Eso es inhumano. Recortarle el dinero a los hogares para adultos mayores, eso es también groserísimo. Eso no se hace en medio de una pandemia, cuando tenemos una sociedad solidaria. Recortar las becas de los estudiantes de menores recursos que necesitan para mejorar sus habilidades en la vida y poder desempeñarse mejor, eso no se hace. Recortar también los dineros para las asociaciones de desarrollo. Eso lo están haciendo ahí en la Comisión de Hacendarios los diputados de Liberación y de la Unidad, y los diputados de Restauración y de Nueva República. Eso es una barbaridad, pero eso lo están haciendo desde ahí. ¿Y los del PAC? Y algunos del PAC lo votan. Yo he estado pero totalmente en contra, levantando la voz. Es más, cuando está el trámite del presupuesto, estaba hasta las 12 de la noche que duran las sesiones ahí en la Asamblea Legislativa, sin ser de la Comisión de Hacendarios, defendiendo todos estos programas, porque yo sí creo que en medio de una crisis lo menos que puede hacer el gobierno es disminuir el presupuesto, porque genera mucho más crisis. Porque entonces, si no hay demanda del sector privado y si el Estado reduce la demanda, entonces lo que se hace es una recesión muy grande. Y una recesión significa que las empresas despidan empleados, porque no tienen a quién venderle. Pero esos grupos que vos hacías referencia, que llegaron a gobernar con el PAC, es lo que habían promovido. Y hoy don Carlos Alvarado y el ministro de Hacienda con frecuencia sacan el pecho sobre la disminución del déficit fiscal sobre la base del abandono de esos programas sociales. Entonces, ¿cómo? No, pero vean la barbaridad, que cuando hay algunos que se llamen socialdemócratas, ya usted sabe, de los
retitulados socialdemócratas. Ahí, hablemoslo claro, Liberación Nacional se levanta toda la bancada para hacer esos recortes brutales a los programas sociales, para recortarle la plata a las asociaciones de desarrollo, que son las que están resolviendo los problemas en última instancia de la gente que se está muriendo, que no tiene cómo tener un funeral, que son las que están viendo a ver cómo contratan a alguien que esté en un comedor escolar, le recortan brutalmente los recursos, pero también hoy quieren cerrar el CNP, pero esto no es el gobierno costarricense, esto no es el gobierno. Hoy quieren cerrar el CNP, la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y Restauración Nacional y Nueva República. ¿Y el PAC? ¿Ah? ¿Y el PAC? No, el PAC no, ahí Sí, el PAC está en desacuerdo. Don Carlos Alvarado es presidente del PAC. Mire, quieren cerrar el CNP, que es el que está salvando a los agricultores de precios ruinosos que le pagan aquí retail muy grandes. Yo estoy de acuerdo en que hay muchos diputados de muchas fracciones, pero estás exonerando al PAC. No, el PAC y muchas de esas propuestas vienen de parte del presidente Carlos Alvarado y sus ministros de Hacienda, sea Elian, sea Rodrigo Chávez, sea el que sea, todos la misma Rocío Aguilar, han promovido durante la gestión de Carlos Alvarado la venta de estas instituciones. Entonces no es válido tampoco decir que solo X o Y, pero acuerdos, y que el PAC ha estado totalmente alejado de esos acuerdos. Claro que en algunos sí. Yo me he opuesto cuando se trató, el mismo Rodrigo Chávez quería vender el VIXA o quería vender FANAL, ¿verdad? Y quería venderlo a precios ruinosos, porque eran precios ruinosos que quería venderlo así, de quema. Sí, regalados. Sí, y entonces yo me le opuse en la Asamblea Legislativa cuando era ministro, que no venga diciendo ahora que quería buenos negocios para el Estado. Peligroso es una persona que vaya y diga que la Fábrica Nacional de Licores vale 20 millones de dólares cuando eso es lo que genera en ganancias por año, ¿verdad? No, pero más. 11.000 millones. Bueno, imagínense, quería venderla por debajo de las utilidades que genera la fábrica en un año. Quería vender VIXA y quería vender todo. Entonces, que hay que tener cuidado con quién es. A veces le achacan al gobierno cosas en que el gobierno no ha tenido firmeza para defender. Fue el ministro que trabajó con Carlos Alvarado. ¿Vos sabés cómo llegó Rodrigo Chávez al Ministerio de Hacienda? Porque esa es la gran duda que tenemos todos. Nunca me di cuenta. Yo 2 veces que lo he tenido aquí en el programa le he preguntado cómo llegó y dice que él no sabe, que el presidente lo llamó. Ahí tuvo que haber intervenido. Nunca me di cuenta. Yo conocí a don Rodrigo cuando era estudiante de economía y se perdió después de Costa Rica. Supe que se fue para Estados Unidos y hasta ahora que de pronto volvió Rodrigo Chávez, que ya no lo conocía porque los años lo hacen cambiar a uno. Y entonces, pero lo vi entrar de ministro de Economía. Pero yo he tenido, y eso lo digo, yo he tenido en temas económicos he estado, pero muy alejado de lo que es la marcha de este país y lo he estado señalando una y otra vez, porque la ilusión que tengo yo de un nuevo gobierno del PAC es encaminar al país por una senda progresista, socialdemócrata, un país en que todos podamos tener un mejor vivir, bajando el costo de la vida que está muy afectado aquí por grandes monopolios y oligopolios del sector privado. Yo te comprendo vos desde el punto de vista electoral que digas eso, reactivación, pero desde el punto de vista ciudadano, a mí me cuesta mucho imaginar que la gente pueda creer en un discurso nuevamente donde el PAC dice que quiere ser socialdemócrata, que quiere beneficiar a los más pobres, que quiere acabar con la desigualdad, cuando en 8 años de gobierno todos esos índices, sean económicos, sean sociales, vienen en caída libre. Entonces, ¿cómo Wilmer Ramos se va a poder desmarcar de eso? Yo he dicho en algunos escenarios que lo que yo más percibo hoy cuando camino y yo hablo con gente de todos los niveles es un miedo a que el PAC gane, es una psicosis de miedo. No es que la gente se imagina que el PAC pueda ganar, más bien hoy ya tienen a la baja las acciones, pero la gente más bien nos dice, y si ganan, pero ese si ganan es una psicosis de miedo, no es una psicosis positiva alrededor del partido. No, aquí lo que le está haciendo daño es el modelo que se ha implementado, el modelo que la unidad, que Liberación, que
la nueva, nueva república y los demás han articulado Y, que y están los 8 generando. años del PAC, entonces Pero sacarse yo, el PAC no es del juego. si algo he sido coherente yo es estar en contra de eso y señalar los graves errores que eso viene generando en la concentración de la riqueza, en el atropello a las pymes, en el encarecimiento del nivel de vida, en la generación de desempleo. Yo he sido coherente y usted me tiene que reconocer que en eso yo he estado totalmente yo desligado. Te lo reconozco, Entonces, pero te voy a decir algo. los partidos Vos políticos no vas a gobernar solo. Sí, pero los partidos políticos no son homogéneos. Con la bandera del PAC. Usted me va a decir a mí que todos los partidos son homogéneos, que Liberación es una ninguno. sola. No, Liberación tiene neoliberales terribles. Sí, así es. Y tiene gente que también piensa un poco en el centro, Exacto. ¿verdad? Pero yo creo que los neoliberales han venido imperando. Si usted tiene a la Unidad, son libertarios en su mayoría. ¿Ah? Usted tiene a Rodrigo Chávez, son libertarios en su forma de ser. Entonces, si los partidos políticos no son monolíticos, yo represento a esa visión de país donde todos tengamos participación, donde haya oportunidades para todos, y eso lo he defendido y he sido coherente con esto. Porque no podemos decir que Liberación de Carlos Ricardo es exactamente Liberación que nos representa de los don socialdemócratas, Claudio. estoy de acuerdo. Son totalmente distintos, ¿verdad? Sí, pero quien sea candidato de Liberación tendrá que asumir las consecuencias de esa fracción o de los gobiernos de Liberación, y en el caso igual tuyo. No, si yo he estado levantando la voz y dejando claro cuál es la ruta a seguir, distinta a los demás, no se me puede achacar a mí en ningún juicio, ni político, ni de ningún caso, o decir que yo soy culpable de lo que nunca he avalado. Bueno, se nos fue el tiempo, pero siempre es un gusto hablar con vos. Mucho Es una gusto, tarea Claudio. titánica. Sí. O sea, poder vender la idea de que este es nuevamente otro PAC. Yo creo, costarricenses, que tenemos que reactivar la economía y lo podemos hacer haciendo mucho más encadenamientos productivos, poniendo las compras del Estado principalmente al servicio de las empresas nacionales, las pequeñas, generando también acá una reforma educativa para que muchos más estudiantes se queden en la educación, y tenemos cómo hacerlo. Tenemos que defender el ambiente, tenemos que cambiar algunos patrones culturales que están afectando a las mujeres, don Claudio, porque de veras hay patrones culturales que tienen que ver con el cuidado de los niños y de los ancianos, que tiene que ser mucho más compartido Habrá por la más sociedad. programas y hablaremos más de todos esos temas. Muchas gracias, Muchas don gracias, Pablo. Wilmer, pero sobre todo las gracias a ustedes por habernos acompañado. En 8 días los esperamos acá con otro candidato a la presidencia de la República para febrero 2022. Un abrazo. Salud. Salud. Está bien, Benito.